Bueno chicos, 22 de enero de 2024, 2:17 de la tarde, vamos a dar inicio a la semana, ¿sí? Y pues cierre como tal en la jornada de Nueva York. Bien, explicarles cómo fueron las entradas del día de hoy, por qué se tomaron, ¿sí? Cuál fue el beneficio o la pérdida, como siempre se ha hecho desde el inicio del canal, ¿no? Y también explicar lo más importante a nivel fundamental en el corto tiempo, teniendo en cuenta que bueno, no hice la apertura del mercado, chicos, pero vamos a tocar los temas más importantes de la actualidad junto con la sesión de hoy. Bien, chicos, el foro de Davos. En Davos se hablaron diferentes cosas. Bien, una de las que más me agradó a mí fue el tema de la inteligencia artificial y el desarrollo o evolución que está teniendo. Ese miedo, esa desconfianza que todavía se genera por parte de los consumidores o por parte del ciudadano normal. Si se teme ese pues escenario apocalíptico, ¿no? Que incluso también se podría atribuir a los mismos líderes. Porque si ustedes se dan cuenta, han sido ellos los que han empezado, por ejemplo, desde Alemania, a decir que la inteligencia artificial puede representar un peligro si no se controla o si cae en manos, vamos a decirlo entre comillas, peligrosas o poco o inescrupulosas. No, es verdad, hay que cuidarlo de grupos terroristas o cosas por el estilo, pero pues sabemos a qué se refieren, ¿no? El mismo Jens Stoltenberg tacha a China como el rival número uno por encima de Rusia para Occidente, ¿sí? Que es un país que pues no se le puede permitir el crecimiento actual que tiene, pero al mismo tiempo el mundo, el comercio mundial depende demasiado de este país. Si China se contrae, las otras empresas tienen un mercado o el mercado de esas empresas se encoge mucho, como por ejemplo lo que le está pasando a Apple. Apple o la principal caída de Apple en estos momentos o la que experimentó durante el mes de diciembre es gracias y debido al mercado o al encogimiento del mercado en China, ¿sí? Para sus nuevos teléfonos. ¿Listo? Lo que por ejemplo a mí me sigue buscando, me sigue llevando a buscar ese put. Claro está que si yo hubiera entrado al mercado en los $192 por acción, eh, seguramente me hubiera sacado con el stop en los 195. Volvimos a intentar la compra de ese contrato y vamos a ver cómo se comporta en el largo plazo. Bien, pero bueno, se habló de multilateralidad, unilateralismo o multilateralismo, sí, cosa que pues nosotros en diferentes videos, o bueno, yo en diferentes videos les he conversado que prácticamente no existe y a las pruebas se remite uno, ¿no? Con las sanciones del dólar, a países que no hagan caso a los intereses de Estados Unidos u Occidente y muchas otras cosas más, ¿no? Se habló sobre el medio ambiente, sobre los proyectos del agua, la biotecnología, ¿sí? La CBDC, la tokenización, se habló de muchísimos temas que si nos ponemos a discutirlos en el video, pues se nos va a hacer eterno. Bien, ahora vamos a ver la entrada, por ejemplo, la primera entrada que se realizó o la sesión de hoy fue en el oro, ¿sí? Nosotros teníamos en el Notion que si el oro se mantenía por encima de la zona o llegaba a romper la zona de los 2032 dólares por onza, pues yo iba a empezar a buscar las compras durante la jornada, durante la sesión del día de hoy en Nueva York. Pero ¿qué pasa? Londres rompe el mínimo M15 en los 2023, lo que desde Nueva York ya me puso a buscar a mí la posibilidad o la idea, fíjense que nomás fue en la apertura de Nueva York, el precio ya se encontraba en la devolución de este impulso, ¿verdad? Esto fue una entrada prematura, chicos, fue un error mío, ¿sí? Igualmente está anotado en mi agenda, ¿de acuerdo? Como debe ser, un cronograma de lo que pasó ahí, porque se tomó esa decisión, fue una mala entrada, el precio se devolvió, yo esperaba, pues, la interacción del precio en esa zona, estaba cerrando o cerró de manera interesante o bajista en 5 minutos, miren, aquí, ¿lo ven? Se entra al mercado y el precio, pues, me hace un nuevo alto en búsqueda de la verdadera zona de oferta que eran los 2030, 2029 o 2028 62. ¿Sí? La idea se ejecuta aquí con un stop loss de 20 pips y fuimos a 1.3, salimos en los 2022 $37 por onza y el oro continúa en caída libre. ¿Sí? Vamos a verlo hasta dónde podría llegar, por ejemplo, el día de mañana. Miren, si nosotros vemos el oro en una hora, fíjense que tenemos todo un impulso en vertical que es el causante del cambio de carácter de esta zona,
pero que al mismo tiempo simplemente viene a oxigenar todo este impulso primario, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué pasa? El precio lo que está haciendo en estos momentos, o podríamos determinar que está haciendo, es una distribución, ¿no? Una distribución bajista después de todo este impulso en vertical, entrando incluso en zonas de precios baratos o zona de discount para que nosotros posiblemente mañana estemos buscando las compras, como mínimo al nivel de los 2048, ¿no? Recuerden que el oro pues nosotros ya no lo traíamos con el dólar americano directamente, pero sí me gustaría ver las letras del tesoro a 2 años, ¿no? El bono del tesoro a 2 años. Fíjense que todavía se mantiene por debajo de los 4.49% de rentabilidad, bien, todavía en una estructura bajista. O sea, la tendencia chartista marca una idea bajista, ¿sí? Pero las expectativas del mercado ahorita han bajado demasiado y ya descuentan en menos de un 50% las probabilidades de que la Reserva Federal baje efectivamente tipos de interés para el primer trimestre del año, lo que ya saben cómo se descuenta al alza. Ahora, el mercado de la renta variable no lo siente prácticamente y se dispara, dándonos un nuevo máximo, ¿sí? E incluso pudiendo alargar las zonas para encontrar la zona ideal de largo plazo para buscar compras nuevamente, pero vamos a retirarlo mientras tanto. Ahorita vemos el SP500. Bien, volviendo al oro y volviendo a las letras del tesoro, miren, como también el bono americano de 10 años estaba en la rentabilidad del 4.10% y el bono de 2 años del 4.38%. La no desinversión de la curva, ¿sí? Porque se supone que ya la brecha entre el diferencial del 2 y 10 años se estaba nuevamente acercando, se estaba nuevamente estrechando, vuelve a ensancharse. Mire, del 4.38 al 4.10. Hay más de 20 puntos, hay casi 30 puntos básicos de diferencia en rentabilidad en el corto plazo. Bien, lo que está trayendo demasiado la inversión, ¿sí? Esto que descuenta el mercado, pues hace o puede provocar que el oro llegue a mínimos, incluso perdiendo posiblemente el mínimo de los 1971. Eso todavía no lo sabemos. Sabemos que tenemos deudas en los 1896 y 1861. Pero si el inversor vuelve a ver ese atractivo por la renta fija, los bonos del tesoro volverían a generar nuevamente rentabilidades promedio al 5% como espera el consenso del mercado o incluso superiores a esos niveles. Bien, fíjense en este dato, las empresas corren para entrar al mercado de bonos con unas inversiones récord de deuda de 150.000 millones de dólares, buscando rentabilidades superiores al 5%. Si eso llegase a pasar, pues el oro entraría en caída, en picada, en caída libre, pero nosotros iríamos vigilándolo a medida de las sesiones para ir tomando nuestras respectivas decisiones. Como les digo, como les comentaba, perdón, yo estoy esperando el oro después de la pérdida del nivel de los 2028-98 en esta zona. Sí, tenemos una zona de demanda bastante interesante que tampoco ha sido mitigada. Ahora, ¿voy a comprar en esa zona? No, no lo creo directamente porque ahora mismo la fuerza del precio, después de la pérdida de este nivel nuevamente, la tendría la oferta, ¿sí? Los vendedores. Claro está que todavía no ha habido un rompimiento, ¿sí? El precio se ha mantenido por encima o ha mantenido esa zona de soporte, lo que no me confirma que esto sea un break consolidado o seguro para buscar las ventas o seguir buscando las ventas. Acá esperaría más como un modelo de trading para buscar las mismas compras posiblemente, si es que esa es mi intención. Aunque miren que si lo vemos de esta manera, si lo vemos de esta manera, esa zona ya está mitigada. Aquí. Lo que ocasiona que ese nivel de demanda pierda atractivo. Si yo quisiera buscar las compras en el oro, volver a buscar las compras en el oro nuevamente, dependiendo de la conformación o la estructura que vaya generando durante la sesión de Londres o Tokio, pues que rompa los 2032 nuevamente para buscar las compras en el oro a la zona de oferta que quedó faltante en los 2048. ¿Sí? Si lo viéramos por deudas de Fibonacci, veámoslo para tener un argumento más en el análisis. Nunca está de más. Igualmente es base del análisis.
base del sistema como tal, el sistema áureo. Y bueno, fíjense, no habría nada, no habría tampoco un argumento a nivel áureo para buscar ese punto alcista. Solamente tenemos el tema de la oferta y pues un posible o un como tal un bloque de órdenes que debería ser negociado por el precio. Ahora aquí con el tercer sistema sí podríamos ver una falla del precio en el nivel de los 2045, lo que ya me daría un argumento de peso para decir, ok, estaría buscando el oro en estos niveles, ¿sí? Pero ¿hasta cuándo? Hasta que la demanda vuelva a tomar el control. De resto, yo no voy a buscar compras, ¿sí? Y más bien sigo manteniéndome en las ventas, teniendo en cuenta pues la posibilidad fuerte que hay o existe de que el oro visite mínimos como de los 1864, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo los 1987 para hablar del más corto plazo. Bien, ahora volviendo por ejemplo también al punto que tratábamos sobre las expectativas de que la Reserva Federal no vaya a recortar tipos de interés, estaríamos hablando también o referenciando una fuerza para el dólar americano, lo que ya saben produciría un efecto contrario en los correlacionados como el euro dólar. Un euro dólar que si ustedes se dan cuenta sigue en sesión. Miren, eso quiere decir que lo que yo les había mostrado por Instagram no era. Esperaba que cayera de una manera rápida, pero solamente se cerró el oro en positivo. Sí, con un 0.75 menos la pérdida, entonces cerramos un más 0.50% hoy, durante la jornada del día de hoy. Vamos a ver pues cómo cierra esto y la tomaríamos como un swing. Bien, pero entonces el punto es que miren por ejemplo el euro como no ha logrado ceder el máximo de los 1.0907 y por el contrario está cayendo con bastante fuerza nuevamente a la baja. Lo que si nosotros trasladamos o nos trasladamos al dólar americano puede estar haciendo efectivamente el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque aunque es muy cierto que el precio o el gráfico desde mi punto de vista perdió, o bueno como tal perdió o tiene un cambio de carácter en los 103, no nos da una confirmación todavía. No ha superado el mínimo de los 103, 105 para decir, ok, el dólar va a caer porque prácticamente estructuralmente después de la pérdida de ese nivel entraría la venta, de acuerdo, entraría en juego la oferta y nos llevaría como mínimo a cerrar este gap. Miren, el gap que tenemos comprendido entre los 161 y 174, donde podría haber una interacción interesante para llevarlo al alza. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos la expectativa de que si la Fed no baja tipos de interés como espera el mercado, es que el mercado, chicos, espera una bajada de tipos de interés. El mercado no espera una pausa, el mercado espera una bajada de tipos de interés en la primera reunión del año, ¿sí? Así que si eso no sucede de esa manera, pues hay bastante seguridad de que el dólar repunte, ¿sí? Y como tal la renta variable, en este caso nuestro ejemplo o el gráfico modelo es el SP500, caería, ¿sí? Hoy tenemos, o esta semana tenemos resultados de empresas de peso como por ejemplo lo es Tesla, que ya saben la influencia o la ponderación que tiene en el SP500, que no es poca, ¿sí? Ahora, miren, tenemos al SP500 realizando un nuevo máximo histórico. Claro está que lo voy a graficar para podérselos enseñar mañana, para que el video no se haga tan extenso, que ya siento que está bastante extenso. Bien, después del rompimiento de ese máximo, pues a nosotros no nos queda más que esperar compras en los retrocesos que vaya generando el impulso, ¿sí? A nivel estructural, pero siempre teniendo cuidado con la parte fundamental, sobre todo con lo geopolítico, porque bueno, algo de lo que sí me gustaría conversarles, chicos, es el petróleo. Miren el petróleo, la sesión que alcanzó hoy, el punto al que alcanzó hoy, $75 por barril nuevamente. Las tensiones entre los rebeldes hutíes, los constantes bombardeos que ha empezado a ejecutar Estados Unidos junto al Reino Unido para poder destensionar un poco el Mar Rojo y el Canal de Suez y liberar esa cadena de suministros que actualmente pues puede presentar diferentes problemas a futuro. ¿Por qué? Yo les tenía el dato por acá. El volumen de tránsito del canal de Suez continúa cayendo a los mismos niveles del COVID, lo cual podría o causa una presión inflacionaria en las cadenas de suministros. Bien, a ese punto yo voy cuando les digo que la Fed tiene manos atadas en el sentido de que si se reducen los tipos de interés de manera agresiva como lo espera el mercado, se corre el riesgo
que por todos estos pequeños problemas, pequeños entre comillas, geopolíticos, la inflación repunte de una manera muy rápida. O sea, mientras, por ejemplo, Morgan Stanley espera que la inflación llegue al 4% para el año 2025, ¿sí? Puede que ahorita en estos momentos llegue al 4% en el siguiente dato, porque el dato anterior cerró en un 30 puntos básicos. O sea, es un repunte muy fuerte, muy agresivo y muy rápido. Bien, y eso descuenta las letras del tesoro, lo que ya como les dije lleva a la fortaleza del dólar, y si la renta fija sube, la renta variable va a caer. ¿Listo? Ahora chicos, para ir terminando ya como tal, mañana les traigo más información. Miren lo que está haciendo Bitcoin actualmente. Bitcoin ya está perdiendo el nivel de los 40.144 dólares por BTC. El ETF fue una perfecta trampa, por así decirlo, entre comillas, porque sí existió mucho beneficio, sí existió mucho beneficio, ¿sí? Para BTC durante esas sesiones. Pero miren actualmente cómo se están barriendo a todos esos compradores. Aquí había muchas compras, ¿no? Después de esa acumulación le dicen a uno por donde rompa, o sea, eso es lo que le dicen a uno, por donde rompa la acumulación, por ahí despega el precio, y es cierto, retestea, tiene su respectivo repunte, que es el que hace el máximo histórico un día después de la aprobación del ETF por parte de la SEC hacia Bitcoin, y de ahí en vertical, prácticamente, con un ligero freno, ¿sí? Con una ligera eficiencia por parte del mercado de Bitcoin. Bien, ahora, esto no quiere decir que yo me esté vanagloriando y diciendo, obviamente es agradable que el mercado funcione en pro de los análisis que uno hace, porque es como cuando ustedes hacen un examen y les sale bien, pues ustedes se sienten bien, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que Bitcoin eh, pierda los 40.187 todavía no la tenemos, pero es alta. Bien, tiene que ser un quiebre contundente. Todavía no lo tenemos. En H4, que sigue siendo temporalidad del mediano plazo, ya tenemos el primero. Vamos a ver cómo cierra la segunda para considerarlo como un break, por lo menos en H4. Y en cada retroceso que tenga el precio, pues seguramente, ese seguramente entre comillas, ya termine de romper en diario y nos dirija en ventas, o ya nos empieza a dar oportunidades de vender como máximo a los 28.586, para que Bitcoin entre en zonas, vamos a decirlo así, ideales de preparación al halving de mayo. Listo, entonces por ese sentido le decían, chicos, si vamos con cuidado con BTC, con cuidado con BTC. Hubo muy buen beneficio en este punto, sobre todo, perdón, desde mi punto de vista para Ethereum más que para Bitcoin. Miren, el repunte de Ethereum en esa jornada de la semana antepasada fue mayor en volumen comprador que el de Bitcoin. Bien, entonces vale. Ethereum, por ejemplo, sí se puede catalogar en un retroceso, ¿sí? Y en una estructura alcista todavía para tener oportunidades de compra. Pero si nos trasladamos a BTC y lo que ocasiona en las otras Litecoins, o en las otras altcoins, perdón, eh, se llevaría el precio de Ethereum por delante, ¿vale? Entonces chicos, lo vamos a dejar ahí. Esa fue la jornada laboral del día de hoy. Salimos en un beneficio con el oro. Todavía mantenemos el euro, que miren, no quiere salir de ese rango. Vamos a ver cómo se comporta. Bien, y nos vemos el día de mañana chicos. Muchísimas gracias, que estén muy bien.